Al principio, todo parecía una dulce sorpresa. Cada mañana, al despertar, Clara encontraba una carta esperándola sobre su almohada. Al principio, las cartas eran simples, pequeñas notas con palabras de amor, de cariño, de promesas dulces. Las palabras de Andrés, su novio, siempre le daban la bienvenida a su día. No había nada en ellas que le causara incomodidad, al contrario, la hacían sentirse especial, deseada, importante. Había algo casi mágico en aquellos pequeños pedazos de papel, que se convirtieron en la primera cosa que veía cada mañana. Mi amor, hoy será otro día perfecto, porque sé que te tengo a ti. Así comenzaba la mayoría de las cartas. Las palabras siempre tenían la misma tonada, como si Andrés estuviera esperando a que cada frase tuviera el mismo peso, como si todo estuviera escrito bajo un patrón predeterminado, una fórmula. El primer mes pasó rápido, tan rápido como se desvanecían las cartas, que con cada una se acumulaban en una pequeña caja en el rincón de su habitación. Cada carta guardaba un tono cada vez más profundo, y aunque al principio Clara pensó que era una bonita costumbre, un gesto de amor, las cartas comenzaron a tener un tono extraño. Se volvieron más intensas, más invasivas. Mi amor, sé que a veces te parece que soy demasiado para ti, pero no te preocupes, nunca te dejaré ir. Te estoy observando, siempre estoy cerca. No te asustes, estoy a tu lado, en cada paso que das. Al principio, Clara lo ignoró, pensando que Andrés solo estaba expresando su afecto de una manera un poco peculiar. Pero algo empezó a rondar en su mente. No recordaba haberle dicho a Andrés que a veces se sentía observada, ni que le había mencionado en alguna ocasión alguna inquietud sobre las pequeñas sorpresas diarias que él le dejaba. ¿De dónde sacaba Andrés esas cosas? A medida que las cartas se acumulaban, la atmósfera en la habitación de Clara se volvía más densa, como si algo no estuviera bien. Un escalofrío recorría su espalda cada vez que leía una de esas cartas, pero no podía dejar de hacerlo. Las palabras se grababan en su mente como un eco que la atormentaba, y aunque no quería admitirlo, sentía miedo. Uno de esos días, Clara encontró una carta diferente. No era como las demás. Estaba escrita en tinta roja, como si alguien hubiera usado un marcador grueso para las palabras. La letra era inconfundible, pero lo que escribió hizo que su corazón se detuviera. Te estoy esperando, amor. Sé que no quieres verlo, pero ya no puedo seguir escondiéndome. Siempre estaré aquí, observándote, esperando a que me necesites. No me puedes escapar. Nadie puede. Clara leyó y volvió a leer esas palabras. El terror comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué quería decir Andrés con eso? ¿Por qué esa tinta roja? ¿Por qué ese tono oscuro y amenazante? El peso de esas palabras fue suficiente para que dejara caer la carta sobre el suelo. Su respiración se volvió errática. El miedo se instaló en su pecho como una piedra fría. Algo en su interior comenzó a gritarle que algo no estaba bien, que no debía seguir con esta relación, que debía huir. Esa misma noche, a altas horas, Clara decidió que ya era suficiente. No quería más cartas, no quería más promesas vacías de amor. Quería liberarse. Así que temblorosa, fue a la caja donde guardaba las cartas. Las sacó una por una, sus manos sudaban mientras las observaba. Las cartas que antes le causaban felicidad, ahora le llenaban de una creciente sensación de terror, como si las palabras escritas fueran garras que se aferraban a su alma. Cada carta la leía una vez más, pero en cada palabra sentía que Andrés estaba más cerca, que él sabía más de ella de lo que debía. Sabía lo que sentía, sabía lo que pensaba. La envolvía en una tela invisible de control, como si cada carta fuera una trampa para su mente. No podía más. Decidió hacer lo impensable, quemarlas todas. Con los papeles en sus manos, Clara caminó hacia el balcón, donde la brisa nocturna agitaba las cortinas, creando una atmósfera de inquietud. Colocó las cartas en una vieja caja de cartón y con un encendedor que había encontrado en el cajón de la cocina, prendió fuego a los papeles. Las llamas comenzaron a consumir las cartas, y con cada carta que se quemaba, Clara sentía un pequeño alivio. El olor a papel quemado invadió el aire, pero algo en el fondo de su ser sentía que estaba cometiendo un error. Como si hubiera destruido algo que nunca podría recuperar. Como si la calma que sentía ahora fuera solo el preludio de algo mucho más oscuro. El fuego avanzaba lentamente, arrasando con las cartas, pero antes de que las últimas cenizas se disolvieran,
Clara escuchó un sonido detrás de ella, un suave susurro, como un murmullo bajo. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad. En ese instante el aire se volvió pesado. La temperatura descendió abruptamente, y la casa que antes parecía segura se sintió extraña, amenazante. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, y cuando miró hacia el fuego, vio algo que la hizo gritar. En las cenizas, entre los restos de las cartas, había una nueva carta, intacta, como si nunca hubiera sido tocada por las llamas. Su nombre estaba escrito con esa misma tinta roja, esa misma tinta que había estado en la carta anterior. Te dije que nunca podrías escapar. Zack siempre fue la definición de lo que las mujeres deseaban: alto, guapo, simpático y atento. La forma en que podía leer a las personas y adaptarse a sus deseos lo convertía en un imán de afectos. Nadie desconfiaba de él. Era el tipo de hombre que cualquiera consideraría el príncipe azul. Su sonrisa, su risa profunda, su mirada penetrante, todo en él era como una melodía agradable, que se adaptaba perfectamente al entorno. Pero Zack tenía un secreto oscuro que mantenía bajo llave, tan bien oculto que ni siquiera las mujeres con las que salía sospechaban lo que se escondía detrás de su fachada de perfección. Cada vez que se involucraba en una relación, Zack lo hacía con una precisión casi calculada. No era que las amara, al menos no de la manera convencional. En su mente, las relaciones eran un juego que jugaba con una frialdad inquietante. Tenía varias novias, mujeres que conocía en bares, en el trabajo, en sitios de citas. Su habilidad para mantener múltiples relaciones sin que ninguna de ellas se diera cuenta era casi aterradora. Las historias que les contaba eran cuidadosamente elaboradas. Sus mentiras se entrelazaban con tal sutileza que incluso las mujeres más inteligentes caían en su red. Hablaba de sus grandes sueños, de su deseo de ser alguien exitoso, pero nunca mencionaba su vida personal. Tenía un método para cada mentira, una para cada mujer, como si fuera un actor que interpretaba diferentes papeles. Se aseguraba de que nunca coincidieran, de que nunca se cruzaran sus mundos. Si una le preguntaba sobre la otra, siempre tenía una respuesta convincente. «Oh no, es solo una amiga que conocí en un viaje», o «ella es mi prima lejana». Las mentiras fluían con una facilidad aterradora. A pesar de su manipulación, Zack nunca sentía remordimiento. La emoción de engañar a las mujeres y mantener su fachada intacta le daba una sensación de poder. Pero, como suele suceder en las historias oscuras, el peligro siempre acecha cuando uno menos lo espera. Las mentiras, por más perfectas que sean, no son inquebrantables. Zack nunca pensó que alguien podría descubrir su secreto, pero un día todo cambió. Conoció a Elena. Elena no era como las demás. Era inteligente, astuta y, por alguna razón, Zack no pudo dejar de pensar en ella. Se enamoró de una manera que nunca había experimentado antes. Era extraño, casi incómodo, pero lo que Zack no sabía era que Elena no era una mujer común. Ella también había pasado por cosas oscuras, y su capacidad para leer a las personas estaba más allá de lo que Zack podría haber anticipado. Elena no estaba tan impresionada por Zack como las otras mujeres. Lo encontraba atractivo, sí, pero algo en su actitud le parecía inquietante. Decidió investigar un poco más sobre él antes de entregarse completamente, y fue ahí cuando comenzó a descubrir las grietas en su fachada. A través de una amiga en común, Elena descubrió que Zack había estado saliendo con otra mujer, y otra más. Algo no estaba bien, y Elena no podía dejarlo pasar. Decidió confrontarlo, pero Zack, como siempre, estaba preparado. Manipuló la situación, sacó su encanto a relucir y logró convencerla de que todo era un malentendido. No obstante, Elena no era una persona que se dejara engañar fácilmente. A lo largo de los meses, Elena comenzó a notar patrones extraños en el comportamiento de Zack. Siempre que preguntaba por su familia, él desviaba el tema. Cuando le pedía detalles sobre su trabajo, su historia parecía vaga y difusa. Siempre estaba ocupado, pero nunca parecía tener un proyecto claro en mente. Aún así, Elena no sabía si Zack estaba jugando a un juego muy peligroso o si realmente era el hombre que decía ser. La duda empezó a carcomerla, pero ella decidió no enfrentarlo aún.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que no podía ignorar las señales. Una noche, después de una cita especialmente tensa, Elena decidió hacer algo drástico. Revisó su teléfono, buscó su número y con el corazón acelerado, comenzó a investigar más a fondo. Fue entonces cuando encontró lo que temía. Zach no solo estaba saliendo con otras mujeres, sino que, en secreto, había contraído matrimonio con una de ellas, una mujer llamada Karen. El descubrimiento la dejó en shock. Zach había sido su novio, el hombre con el que había compartido su tiempo y sus pensamientos más íntimos, pero él no solo la engañaba a ella, sino que había mantenido su matrimonio en las sombras. Mientras ella buscaba más pistas, algo escalofriante ocurrió. Su teléfono comenzó a sonar, pero no era una llamada común. Era una serie de mensajes sin nombre, enviados en momentos extraños. ¿Crees que él es el hombre perfecto? Puedo ver lo que realmente es. Los mensajes le dieron escalofríos. El primero parecía de alguien que sabía la verdad, alguien que había descubierto las mentiras de Zach. Los mensajes seguían llegando, cada vez más inquietantes. En uno de ellos se mencionaba un lugar, la cabaña en el bosque. Elena no podía ignorarlo. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al lugar, una sensación de pánico acechando en su pecho. Cuando llegó a la cabaña, todo estaba en silencio. La luz parpadeaba en la distancia, y el aire estaba pesado con el olor a humedad. Al entrar, la puerta crujió, como si estuviera pidiendo ayuda, y se cerró detrás de ella. La oscuridad la envolvió, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con fotografías de Zach, pero no eran fotos felices ni casuales, eran fotos tomadas sin su conocimiento, capturas de su vida secreta, de sus mentiras. Elena estaba rodeada de su propia pesadilla. En ese momento, la puerta se abrió detrás de ella y una figura conocida apareció. Zach. Pensé que podrías encontrarlo. Siempre supiste que algo no estaba bien, pero no querías ver la verdad, dijo Zach con una sonrisa envenenada. Elena se dio vuelta rápidamente, buscando una salida, pero Zach la bloqueó. Con cada paso que daba hacia atrás, la sensación de claustrofobia la aplastaba más. Los mensajes de texto comenzaban a tener sentido ahora. No solo había mentido, sino que había algo aún más oscuro en su pasado. Zach no solo era un mentiroso serial, sino que estaba involucrado en algo mucho más macabro. Tu investigación ha terminado, dijo Zach, y en sus ojos brillaba una frialdad perturbadora. Pero antes de que pudiera moverse, escuchó el sonido de una puerta abriéndose desde otro lado de la cabaña. Aterrada, Elena miró y vio a Karen, la esposa secreta de Zach, quien entró al salón con una expresión tan vacía como la de Zach. Lo siento, Elena, pero él es mío, y nadie puede quitármelo. Elena intentó huir, pero Zach la sujetó con fuerza. Entonces, en un giro macabro, ella comprendió. Zach no solo tenía una vida secreta con múltiples mujeres, sino que estaba jugando un juego mortal con ellas. Y ahora, Karen, la mujer que había estado engañada tanto como ella, estaba decidida a acabar con ella. Las luces parpadearon una vez más, y cuando se volvieron a encender, Elena ya no estaba. Desde que la conocí, algo en Lisa me perturbaba. No era su apariencia, no era su voz. Lisa tenía una de esas sonrisas inocentes que fácilmente podrían engañar a cualquiera. Pero había algo en ella que siempre me hacía sentir incómodo, una especie de presencia que no podía quitarme de encima. Lisa era compañera de trabajo. Solía llegar temprano a la oficina, siempre con su sonrisa, siempre educada, siempre amable. Pero no fue hasta que comenzaron a suceder pequeñas cosas extrañas que realmente empecé a prestar atención. Fue un lunes cualquiera cuando la primera anomalía ocurrió. Era una mañana cálida, y como siempre, mi almuerzo era lo único que esperaba con ansias. Había preparado una jugosa hamburguesa casera, con su carne perfectamente dorada, el queso derretido y la lechuga crujiente que era mi debilidad. La había guardado en un tupper, un recipiente hermético, para que nadie pudiera ver ni oler lo que contenía. Sabía que en la oficina todos solíamos tener nuestras cosas, pero nunca pensé que algo tan trivial como la comida podría traer problemas. Cuando me senté en mi escritorio y saqué la hamburguesa, vi que Lisa me observaba. No la miró fijamente ni se acercó demasiado, pero sentí su mirada clavada en el plato. Me sentí incómodo, pero la ignoré.
pensando que tal vez solo estaba interesada en el contenido del tupper. Esa tarde, a la hora del almuerzo, dejé mi tupper en la nevera de la oficina. Cuando regresé, ya tarde, cansado y con hambre, abrí el tupper con la esperanza de devorar el resto de la hamburguesa. Algo no estaba bien. Mi hamburguesa había desaparecido y en su lugar había una nota escrita con letra apresurada. Espero que te guste, no pude resistirme. No entendía nada. ¿Cómo podía ser posible? Estaba seguro de haber dejado mi comida allí. Miré a mi alrededor buscando cualquier pista, pero todo parecía normal. Nadie parecía notar nada extraño excepto Lisa, que estaba demasiado tranquila, demasiado sonriente, como si todo fuera completamente normal. Pasaron días, y a medida que Lisa se volvía más presente en mi vida, comenzaron a suceder cosas más extrañas. Comencé a notar que no era solo la hamburguesa la que desaparecía. Cada vez que llevaba algún tipo de comida a la oficina siempre faltaba algo. Una porción de pizza, una manzana, unas galletas. Siempre había algo que desaparecía, y siempre Lisa tenía una excusa. A veces me decía que pensaba que era su comida por error. Otras veces simplemente se reía y decía que su hambre la había superado. Una tarde, harto de las desapariciones y sin poder soportar más la situación, decidí hacer algo drástico. Era viernes, y había preparado una nueva hamburguesa, pero esta vez la dejé en mi escritorio, sin ocultarla. Quería ver si Lisa, sin la excusa de un tupper cerrado o de una nevera común, se atrevería a robarla de nuevo. Esperé con ansias, observando desde mi silla. Había algo en el aire esa tarde, algo pesado, algo que no podía identificar. No era solo la comida lo que me preocupaba, era esa sensación de que Lisa estaba observando, acechando en las sombras, esperando su momento. Ella siempre estaba cerca, pero nunca tan cerca como cuando la comida estaba en juego. Y entonces ocurrió. Lisa se acercó lentamente a mi escritorio. No estaba sonriendo esta vez. Su rostro, normalmente relajado y amigable, estaba tenso, como si estuviera luchando contra algo interno. Me levanté de mi silla y observé en silencio, reteniendo el aliento. Lisa no se percató de mi presencia. Con movimientos delicados, comenzó a tomar la hamburguesa. No había ningún tipo de indecisión en sus gestos. Ella simplemente la tomó, como si fuera algo que le perteneciera. Era un acto tan natural que me paralizó. En ese momento, mi rabia explotó. No podía más. Ya no era solo la comida lo que me quitaba la paz. Era esa sensación de estar siendo invadido, de ser ignorado, de estar perdiendo el control de mi propio espacio. Me levanté de un salto y sin pensarlo tomé la hamburguesa de sus manos. ¿Por qué lo haces?, grité con la voz quebrada por la furia y el temor. ¿Por qué siempre robas mi comida? Lisa me miró sin sorpresa. Su rostro no mostraba remordimiento ni vergüenza. Solo una leve sonrisa se asomaba en sus labios. Una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no entendía. No lo entiendes, ¿verdad? Swing, dijo Lisa, su voz suave pero cargada de una extraña autoridad. Es solo comida. ¿Qué hay de malo en eso? Tú no sabes lo que es no poder resistirse. Me sentí como si hubiera sido golpeado por una ola de frío. La sensación de amenaza se intensificó, y algo en mi interior me dijo que Lisa no solo tenía hambre. Ella no solo quería mi comida, quería algo más, algo oscuro. Intenté alejarme, pero antes de que pudiera reaccionar, algo extraño ocurrió. El aire en la oficina se volvió espeso, pesado. Las luces parpadearon y un retumbar sordo comenzó a escucharse en las paredes. Lisa dio un paso hacia mí, sus ojos completamente vacíos, como si ya no estuviera allí, como si fuera solo una sombra. En ese momento, algo dentro de mí entendió la verdad. Lisa no robaba mi comida porque tuviera hambre. Ella robaba mi comida porque su hambre no era solo física. Era algo mucho más profundo, una necesidad de control, de apoderarse de lo que le pertenecía, de consumir no solo la comida, sino mi paz, mi espacio, mi vida misma. De repente el ambiente se tornó oscuro. Las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en una negrura total. Un viento frío comenzó a soplar desde las rendijas de las ventanas, arrastrando papeles y objetos que volaban por el aire. Lisa comenzó a reír, una risa baja, gutural, que resonaba en mis oídos con fuerza creciente. «Es demasiado tarde», susurró. «Ya es demasiado tarde». El terror se apoderó de mí mientras ella se acercaba cada vez más. No pude moverme.
Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en su mirada, en su presencia que ya no era humana, sino algo más, algo que se alimentaba de mí, de mis miedos, de mis dudas. Lisa levantó las manos hacia mí, sus dedos alargados como garras, y en ese instante su rostro cambió. Ya no era Lisa, la compañera de trabajo simpática. Ahora era algo monstruoso, algo indescriptible, una criatura que solo podía existir en mis peores pesadillas. Con un grito gutural ella me atrapó, su aliento caliente sobre mi rostro, su boca abierta, lista para devorarme. No podía gritar, no podía moverme, solo podía esperar lo inevitable. Y entonces, la oscuridad lo consumió todo. Al día siguiente, cuando los demás llegaron a la oficina, todo parecía normal. No había rastro de lo que había sucedido. Mi escritorio estaba vacío, mi comida había desaparecido, pero no había señales de lucha. Nadie parecía notar nada extraño, excepto por un pequeño detalle. La nevera de la oficina estaba cerrada, pero algo dentro de ella había cambiado. En el interior, un tupper de comida estaba allí, y dentro, un pequeño pedazo de una hamburguesa mordida. Y en la parte superior de la nevera había una nota escrita con letras rápidas. Te lo dije, ¿no? No pude resistirme. Lisa nunca volvió a aparecer. Sofía había pasado por una serie de relaciones fallidas, siempre buscando el amor verdadero, el que le diera seguridad y calidez. Había perdido la fe en las promesas de las relaciones modernas, pero algo en Dan despertó en ella una chispa de esperanza. Era encantador, atento y parecía conocerla mejor que nadie. Se conocieron en un café pequeño de la ciudad, el tipo de lugar donde la gente se sienta a hablar sobre sus vidas, a compartir secretos, a construir sueños. Dan tenía una manera especial de escucharla, como si cada palabra de Sofía fuera lo único importante en el mundo. Le habló de sus proyectos, de sus sueños, de cómo había dejado atrás una vida de dificultades económicas para empezar algo nuevo, algo grande. Sofía se sintió atraída por su pasión, por la forma en que hacía que todo pareciera posible. En sus ojos brillaba una promesa de éxito, un futuro brillante. Con el tiempo, las citas se hicieron más frecuentes. Se conocieron en niveles profundos, compartiendo anécdotas personales, miedos, anhelos. Sofía estaba convencida de que había encontrado al hombre que por fin había logrado despertar algo profundo en ella. Dan, sin embargo, tenía un plan en mente. Él sabía cómo aprovechar sus vulnerabilidades, cómo construir un lazo de confianza y dependencia emocional. Cada palabra que le decía era calculada, cada gesto era diseñado para acercarla a él sin que ella lo notara. Fue en una noche lluviosa, después de una cena en la que Sofía había estado particularmente afectada por las tensiones laborales, que Dan habló por primera vez de su gran proyecto. Le habló sobre un sistema revolucionario de inversiones, algo que muchos no entenderían al principio, pero que garantizaba grandes ganancias a aquellos que se atrevían a entrar. Sofía, inicialmente escéptica, escuchó con atención. Dan le explicó la premisa. Un modelo de inversión que no era tradicional, sino algo completamente nuevo. Una especie de club exclusivo para personas inteligentes que supieran aprovechar las oportunidades cuando se presentaran. Era un esquema de crecimiento que, según Dan, solo unos pocos privilegiados podrían ver. Sofía estaba intrigada, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que debía tener cuidado. Sin embargo, Dan estaba listo para darle el empujón final. Le prometió que, si entraba en su proyecto, sus problemas financieros desaparecerían. Él la ayudaría a prosperar. Podrían viajar, vivir sin preocupaciones, tener todo lo que siempre había soñado. El sueño de una vida sin estrés económico era demasiado tentador. Dan le aseguró que no perdería nada, que el dinero que debía invertir en el sistema era solo una pequeña suma en comparación con lo que ganaría. Todo lo que necesitaba hacer era entrar y compartir la oportunidad con sus amigos, familia y conocidos. Sofía finalmente accedió. El primer pago no fue grande. Sofía pensó que todo era legítimo, que por fin estaba alcanzando el éxito que siempre había querido. Sin embargo, las cosas comenzaron a intensificarse rápidamente. Dan la instó a invertir más, a reclutar a más personas, a compartir la oportunidad con su círculo cercano. Al principio todo parecía funcionar, pero el dinero que regresaba no era tan alto como le había prometido Dan. Sin embargo, el temor al fracaso y el deseo de no decepcionarlo la empujaron a seguir invirtiendo.
Los días se volvieron más oscuros. Sofía comenzó a sentir la presión de las deudas acumuladas. Cada vez que pensaba en salir de la estafa, Dan estaba allí, prometiéndole que lo que vivía era solo una fase, que pronto todo cambiaría. Él insistía: confía en mí, Sofía. Este es el último esfuerzo, el último empujón y luego todo cambiará. El aislamiento comenzó a consumirla. Se alejó de sus amigos, de su familia, porque Dan la convenció de que nadie podría entender el proceso. Las personas que intentó reclutar ya no respondían, y la presión crecía. Los mensajes de Dan se volvieron más frecuentes, más urgentes, más personales. Le decía que solo ella podía cambiar su suerte. Cada vez más atrapada, Sofía empezó a cuestionarse si alguna vez habría existido una salida, o si la trampa ya estaba demasiado cerrada. Una noche, después de que el último reclutado de Sofía abandonara el proyecto, el terror comenzó a invadirla. Se sentó en su habitación, mirando las cuentas acumuladas, los préstamos pendientes y las promesas vacías de Dan. El peso de la desesperación la asfixiaba, pero el miedo a perder todo lo que había invertido la mantenía atrapada. De repente, su teléfono sonó. Era Dan. La voz al otro lado era fría, distante, como si ya no tuviera nada que ver con ella. «Sofía, ya no puedo seguir con este proyecto», dijo. «No es lo que pensé que sería, estoy fuera». ¿Qué estás diciendo?» Sofía apenas podía respirar. «No hay nada que puedas hacer, Sofía. Si no tienes lo que se necesita, es tu problema. Nos vemos», dijo, colgando sin darle oportunidad a replicar. Era la primera vez que oía esa frialdad en su voz. Dan la había dejado sola, con las deudas, el desespero y el fracaso aplastándola. En ese momento, Sofía comprendió que no había sido un simple error. Había sido una víctima de algo mucho más grande, algo que no podía comprender completamente, pero que la estaba devorando por dentro. Sofía intentó buscar ayuda, pero no encontraba a nadie que la escuchara. Las personas que se habían involucrado en la estafa ya habían desaparecido. Los contactos que Dan le había proporcionado, aquellos que parecían ser parte de la gran familia, también se esfumaron. Llamó a la policía, pero lo único que recibió fueron respuestas vagas y evasivas. Nadie parecía dispuesto a detener lo que estaba sucediendo. Desesperada, Sofía decidió enfrentarse a la cruda realidad. Se encontraba atrapada, sola y arruinada, sin nadie a su alrededor. El miedo la perseguía a cada paso, una sombra constante de lo que había perdido. Y lo peor de todo, Dan seguía siendo intocable, sin un rastro que seguir. Una tarde, mientras Sofía paseaba por la ciudad, buscando alguna forma de escapar de su realidad, recibió un mensaje. Era de Dan, pero esta vez, su tono era completamente diferente. No la acusaba ni la culpaba, solo le decía: «Todo tiene un precio, el tuyo fue el amor, el mío, la libertad». Sofía, ahora consciente de la magnitud de la traición, cayó en la desesperación más profunda. En un giro cruel del destino, Dan había ganado. Había ganado su libertad, mientras ella se ahogaba en las deudas, la soledad y el miedo constante. El teléfono de Sofía vibró una última vez. Era Dan con una simple notificación: «No busques venganza. No la necesitas. El sistema ya se encarga de eso». En ese instante, Sofía comprendió que, aunque había perdido todo, nunca podría escapar del control de Dan. La estafa piramidal no solo había destruido su vida financiera, sino también su alma. No quedaba nada más que el vacío de una promesa rota. Y así, Dan desapareció sin dejar rastro, mientras Sofía quedaba atrapada en su propia prisión de miedo, pánico y desesperación. Ana siempre había sido una persona impulsiva, pero también sensible, con una capacidad profunda de conexión emocional. Sus amigos la conocían como una mujer que solía actuar bajo la influencia de sus emociones, pero que siempre lograba mantener cierto control, al menos en lo superficial. Había algo de enigma en su personalidad, una parte que pocos lograban entender, y mucho menos detectar en sus interacciones amorosas. Cuando conoció a Julián, la atracción fue inmediata. Él era un hombre seguro, aparentemente perfecto para ella. Las conversaciones fluían con naturalidad, sus miradas se cruzaban con una intensidad que provocaba una mezcla entre deseo y nerviosismo. En poco tiempo comenzaron a salir. 5 citas fueron suficientes para que Ana comenzara a sentirse completamente absorta en la idea de estar con él.
En su mente, Julián no solo era el hombre ideal, sino que él representaba todo lo que había estado buscando: estabilidad, pasión, aventura. A pesar de la intensidad de su conexión, Julián nunca parecía corresponder a su nivel de entrega. Él mantenía una distancia sutil, un límite que Ana no lograba interpretar. En la sexta cita, una noche en la que los dos se encontraban en una cafetería oscura, Ana tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Miró a Julián con una sonrisa inquieta. «Voy a hacer algo impulsivo», dijo, su tono de voz cargado de emoción. «Algo que te va a sorprender». Julián frunció el ceño, como si intuyera que algo no estaba bien. Se mostró cauteloso. «¿Qué tienes en mente, Ana?», preguntó, buscando en sus ojos una respuesta que no lograba encontrar. Ana, sin responder, sacó su teléfono móvil y mostró una imagen en la pantalla. Era un diseño de tatuaje, el nombre de Julián en cursiva, delicadamente diseñado sobre un fondo oscuro con detalles florales. Un tatuaje con el nombre de la persona que significaba el centro de su mundo, un acto de amor total. Julián se quedó en silencio, sus ojos vacíos de emoción. Ana lo miraba expectante, ansiosa. Pero lo que en su mente era un gesto romántico, para él parecía más una invasión. De alguna forma se sentía atrapado, aunque no sabía cómo decirlo. «Ana, eso es un poco extremo, ¿no?», dijo, buscando la forma de rechazar su propuesta sin herirla. El rechazo no fue lo que Ana esperaba. En su cabeza, todo estaba claro. Después de 5 citas, se había ganado su lugar en su vida, y su nombre en su piel era la forma de sellar esa conexión. Pero la respuesta de Julián la golpeó como un balde de agua fría. El desdén en su voz, esa ligera forma de desinterés que reflejaba, la hacía sentir invisible, como si lo que ella había dado no significara nada. Ana se sintió pequeña, rechazada, y el descontrol comenzó a tomar forma. Su rostro, que antes había reflejado ternura, ahora mostraba una extraña mezcla de enfado y desesperación. La atmósfera de la cafetería, cálida y tranquila, parecía volverse cada vez más densa, como si el espacio alrededor de ellos se estrechara. Sus manos temblaban y la idea del tatuaje se transformó en una obsesión que comenzó a crecer desmesuradamente. El tiempo después de esa conversación fue tenso. Julián intentó evitar que Ana lo tocara, que lo presionara más. Al principio creía que el comportamiento de ella era solo una fase, que con el tiempo lo dejaría atrás. Pero Ana no lo veía así. Cada día que pasaba, la idea del tatuaje se aferraba más a su mente, como un deseo irracional e incontrolable. Ana comenzó a seguir a Julián más de cerca, observando sus movimientos, sus interacciones con otras personas. Cada vez que él mencionaba que necesitaba espacio, ella lo veía como una negativa, como un rechazo. El pensamiento de que él no la amaba, que él no la veía como lo que ella había imaginado, la consumía. Finalmente, una tarde Ana llegó a un estudio de tatuajes. En su mente, la idea ya estaba tomada. No podía detenerse. El nombre de Julián debía estar en su piel, sellando su relación de una vez por todas. Mientras el tatuaje se realizaba, Ana cerraba los ojos y sentía como si una parte de ella se fusionara con la imagen. El dolor, la aguja perforando su piel, se convirtió en una especie de castigo que la tranquilizaba. Cuando vio el tatuaje terminado, el nombre de Julián estaba inscrito en su hombro izquierdo, como un recordatorio constante de su obsesión. Esa misma noche, Ana lo llamó, deseando que viera el tatuaje. Cuando Julián la vio en persona, el horror y la incredulidad cruzaron por sus ojos. El horror de ver que Ana había ido tan lejos, tan irracionalmente, por algo que él nunca le había pedido. Su rechazo había sido ignorado, y ahora ella no solo estaba marcada por él, sino que también había perdido cualquier vestigio de control. «Ana, esto no está bien», dijo, el pánico comenzando a tomar forma en su voz. Ella, sin embargo, no lo escuchaba. El tatuaje era su forma de demostrar que el amor era real, que podía hacer que las cosas fueran lo que ella quería que fueran. Le sonrió, pero su mirada estaba vacía, como si una sombra se hubiera apoderado de su ser. Las siguientes semanas fueron un descenso lento pero seguro hacia la locura. Ana comenzaba a mostrar comportamientos cada vez más erráticos. Sus mensajes a Julián se volvían más intensos y desesperados. Sus encuentros eran tensos, y ella insistía en hablar sobre el tatuaje,
como si ese símbolo fuera la clave para hacer que todo encajara. Pero Julián ya no estaba dispuesto a ceder. El miedo lo había invadido por completo. «Ana, necesitamos hablar», le dijo una noche, mientras ella esperaba en su departamento. Cuando se enfrentaron, Ana lo miró fijamente, pero en sus ojos ya no había amor, solo una extraña mezcla de rabia contenida y deseo. «No entiendes, ¿verdad?», dijo Ana, su voz temblando por la emoción. «Este es el destino. Este es nuestro destino, Julián. Estás marcado en mi piel. Y ahora no hay vuelta atrás». Julián dio un paso atrás, el pánico llenándolo. Intentó hablar con calma, pero sus palabras salían atropelladas. «Esto no puede seguir así, Ana. Tienes que detenerte, tenemos que alejarnos». Al escuchar eso, Ana ya no pudo controlar la rabia que se acumulaba en su pecho. El control, ese frágil control, se rompió. Su grito llenó el espacio, resonando en cada rincón de la habitación. «Tú no puedes alejarte de mí, nunca más». Su voz se quebró mientras avanzaba hacia él, empujándolo contra la pared. Julián, asfixiado por el pánico, intentó liberarse de su agarre, pero algo en su mirada le hizo entender que ya no estaba enfrentándose a la mujer que conoció, sino a algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. En sus ojos solo había una desesperación insana. Ana lo había perdido por completo. Esa noche Julián logró escapar de la casa de Ana, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Durante semanas, los mensajes de Ana llegaron sin cesar, cada uno más perturbador que el anterior. Un día, después de mucho tiempo, decidió enfrentarse a ella, en un intento por poner fin a la pesadilla. Fue a su departamento, con la esperanza de que todo podría resolverse de alguna forma. Pero cuando llegó, encontró algo mucho peor. Ana estaba allí, en el centro de la habitación, sentada frente a un espejo. En su piel, el tatuaje no solo mostraba el nombre de Julián, sino que había sido modificado, deformado, como si algo hubiera estado tentando a su mente. En sus ojos había una oscuridad que Julián nunca antes había visto. Ella sonrió débilmente, sus labios temblando. «Ahora estás aquí para siempre, ¿verdad?», susurró, sus manos temblando mientras acariciaba el tatuaje. Julián se dio cuenta demasiado tarde de que el verdadero horror no era el tatuaje en su piel, sino que Ana ya no era más que una sombra de la persona que una vez conoció. El sol comenzaba a ponerse mientras Laura se movía por la cocina, preparando la cena para Tom. Le encantaba cocinar para él, siempre lo hacía con esmero. Desde que empezaron a vivir juntos, había hecho de su hogar un lugar cálido y acogedor. Sin embargo, últimamente, las cosas se habían tornado tensas. Tom no parecía tan satisfecho como antes con sus platos. «¿No crees que mi hermana hace la ensalada con más toque?», preguntó Tom una noche mientras ella estaba en medio de preparar una ensalada, sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono móvil. Laura detuvo su mano en el aire, el cuchillo suspendido sobre el pepino que estaba cortando. Tom no lo había dicho en tono de broma, ni como una simple observación. Había algo en su voz, algo que sugería que lo decía con una crítica implícita, como si su cocina nunca fuera suficiente. «¿Mi hermana?», respondió ella, con una sonrisa que intentaba esconder la incomodidad que se apoderaba de su cuerpo. Tom no levantó la vista de su teléfono, pero su siguiente comentario cayó como una piedra sobre el agua calma de su relación. «Sí, sabes, ella realmente entiende los ingredientes, mientras tú…». Hizo una pausa, como si pensara en las palabras adecuadas. «Bueno, no eres tan buena como ella. A veces siento que la comida no tiene el toque especial». Laura no sabía cómo reaccionar. Lo que había comenzado como un simple comentario se convirtió en una constante. Siempre era lo mismo: «Mi hermana hace esto mejor», o «ella sabe cómo hacer ese plato». Al principio lo ignoró, pensando que Tom solo estaba haciendo comentarios inocentes. Pero la repetición, la insistencia, comenzó a desgastarla. Pasaron semanas y la tensión entre ellos crecía. Tom, que parecía no darse cuenta de lo doloroso de sus palabras, seguía comparando, siempre sacando a relucir a su hermana. «La ensalada de mi hermana tiene más sabor. La salsa de mi hermana es menos espesa, más ligera». Tom nunca mencionaba la comida de otra mujer, ni siquiera sus exnovias. Siempre era su hermana.
La obsesión por esa figura en su vida comenzaba a volverse extraña, inquietante. Una noche, después de una de esas interminables comparaciones, Laura ya no pudo más. En lugar de callar, decidió enfrentar a Tom. «Tom, ¿qué pasa?», le dijo, su voz temblando apenas. Había acumulado meses de frustración, miedo, rabia. Tom por primera vez levantó la mirada y la miró fijamente. No parecía sorprendido ni avergonzado. En cambio, había algo inquietante en su rostro, una frialdad, como si estuviera esperando que ella reaccionara de esa manera. «¿Qué pasa?», repitió él como si no entendiera la gravedad de la situación. «¿Por qué siempre comparas mi cocina con la de tu hermana? ¿Por qué todo tiene que ser un constante recordatorio de que nunca estaré a la altura de ella?». Laura dio un paso hacia él, su corazón palpitaba con fuerza. Tom dejó el teléfono sobre la mesa, con una expresión en su rostro que Laura nunca había visto antes. Su sonrisa, normalmente amable, se torció en una mueca burlona. «Porque tú no eres ella», respondió Tom sin un atisbo de remordimiento. «Y sabes que yo no quiero a una mujer como tú, Laura. Tú eres mediocre. Tú me tienes a mí, pero no me tienes realmente». Esas palabras fueron como un golpe. El aire se tornó denso y Laura sintió un nudo en el estómago. Algo en él había cambiado, algo profundo y oscuro había emergido de su interior. «¿Qué quieres decir con eso?», susurró, sus piernas comenzaban a flaquear pero se mantuvo firme. Tom se acercó a ella, con una intensidad en sus ojos que la dejó sin aliento. Parecía más un desconocido que el hombre con el que había estado compartiendo su vida. «Quiero decir que siempre quise que fueras como mi hermana. Ella sabe cómo hacer que las cosas sean perfectas. Tú solo eres un intento de ella. Pero ya no me importa. Ahora que estás tan ocupada buscando mi aprobación, no te das cuenta de lo que realmente está pasando». Tom dio un paso atrás, y por un momento, Laura pensó que se iría, pero no lo hizo. Sonrió, pero era una sonrisa fría, sin vida. «La verdad es que nunca me interesaste, Laura. Solo te quería para hacerla celosa». El aire en la cocina se volvió pesado. El sonido de los utensilios cayendo al suelo parecía lejano, como si el mundo entero estuviera en silencio. Laura no podía creer lo que estaba escuchando. Tom había jugado con ella todo este tiempo, y ahora estaba revelando la verdad más aterradora. Nunca la había amado, solo la había usado. «¿Qué?», murmuró Laura, su mente comenzaba a estallar. Estaba atrapada en una pesadilla. Tom, por otro lado, estaba disfrutando del control que había tomado sobre la situación. Se acercó lentamente a Laura, su aliento era cálido en su rostro, pero su mirada nunca vaciló. «Sabes, lo que más me divertía de todo esto es que te pensabas que tenías alguna oportunidad conmigo. Pero lo que realmente quiero es verla sufrir. Verla a ella, mi hermana. Ver que nunca podrá ser mejor que yo. Siempre será mi sombra. Y tú, Laura, no eres más que una ficha en este juego, la pieza que nunca encaja». De repente, Laura sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo no estaba bien. Las palabras de Tom eran venenosas, pero también extrañamente distantes, como si estuviera diciendo algo que no solo le afectaba a ella, sino a algo mucho más grande. La desesperación comenzó a apoderarse de ella mientras pensaba en lo que Tom había dicho. Algo estaba por suceder y ella lo podía sentir. Esa noche, después de la confrontación, Laura no pudo dormir. La idea de que Tom había estado manipulándola todo el tiempo la perseguía. Pero había algo aún más inquietante. No podía dejar de pensar en la extraña obsesión de Tom con su hermana. Decidió, en un impulso irracional, buscar algo que pudiera explicar su comportamiento. Revisó el teléfono de Tom buscando pistas, y las encontró. Un mensaje de su propia hermana le heló la sangre. «Lo tienes todo bajo control, Tom. Estoy lista para el siguiente paso. Laura nunca lo sabrá». El corazón de Laura latió con fuerza. Su hermana, su propia hermana, había estado involucrada en este juego retorcido. ¿Qué estaban planeando juntos? El terror que la invadió esa noche fue indescriptible. Tom y su hermana no solo habían jugado con ella, sino que la habían manipulado como una marioneta, y el verdadero objetivo era mucho más oscuro de lo que había imaginado. Tom, el hombre que pensaba conocer, era parte de un plan mucho más grande y siniestro. Al día siguiente, Laura confrontó a su hermana, quien le reveló la verdad más espantosa.
Tom no estaba interesado en ella, él solo quería destruirla. Y su hermana, en su obsesión enfermiza, había estado ayudando a Tom desde el principio, alimentando sus inseguridades, manipulando su percepción, y ahora, la última parte del juego, estaba por comenzar. Laura, ahora entendiendo el alcance del mal que la rodeaba, decidió enfrentarse a la verdad, aunque esto significara perderlo todo. El pánico y el terror no se desvanecieron para Laura, incluso después de que Tom y su hermana se fueran de su vida. La pesadilla de la manipulación y la traición la persiguió durante meses. Pero lo más terrorífico de todo no era el daño físico, sino el psicológico. El miedo constante de que alguien pudiera estar controlando su vida desde las sombras, manipulando sus emociones, todo por un juego cruel. Y aunque había logrado escapar de ellos, nunca pudo dejar de preguntarse si en algún lugar oscuro del mundo, Tom seguía observándola, esperando que cayera de nuevo. El viento soplaba con fuerza esa tarde de otoño, agitando las hojas que cubrían las aceras y haciendo que las ramas de los árboles se mecieran de un lado a otro, como si intentaran alcanzar el cielo gris que cubría la ciudad. Todo parecía tranquilo, apacible, hasta que Lucas, el protagonista de nuestra historia, vio a Stefan. Stefan había sido su amigo durante años, un tipo encantador, siempre alegre y dispuesto a escuchar. Al principio todo parecía perfecto. Lucas lo conoció como un compañero de trabajo y luego como su mejor amigo. Estaba seguro de que, si había algo que le hiciera falta, Stefan siempre estaría allí para ayudar. Se conocían desde la universidad, compartiendo risas, noches interminables de charla y un sinfín de recuerdos que parecían de otro tiempo, pero siempre felices. Nunca había sospechado nada extraño en él. Nada que indicara que Stefan fuera de algo oscuro en su vida. Pero esa tarde, Lucas caminaba por las calles del centro de la ciudad después de una reunión de trabajo. Decidió entrar en un restaurante pequeño y acogedor, uno al que solía ir cuando necesitaba un poco de tranquilidad. No esperaba encontrarse con nada fuera de lo común. La vida parecía rutinaria, normal. Sin embargo, al cruzar la puerta del restaurante, algo en su interior le dio una sensación de inquietud. No sabía qué era, pero una extraña sensación de presagio se apoderó de él. Y entonces lo vio. Stefan estaba allí, sentado en una mesa, acompañado de una mujer y dos niños pequeños. La mujer tenía el cabello oscuro y los ojos profundos, y los niños, de aspecto inocente, estaban jugando con la comida. No entendía por qué, pero algo no cuadraba. El corazón de Lucas comenzó a latir más rápido. La mesa estaba en una esquina, apartada, pero la visión de Stefan con su familia le heló la sangre. No era posible. Stefan nunca había hablado de tener una esposa ni hijos. Se acercó lentamente, con la esperanza de que todo fuera una coincidencia, pero al acercarse más, la angustia lo invadió. No había duda. Era Stefan, pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Cómo era posible que él no supiera nada de ellos? La mujer lo miró, sorprendida, y los niños dejaron de jugar, observando a Lucas con ojos inquisitivos. «Lucas, ¿qué haces aquí?», preguntó Stefan, levantándose con una sonrisa nerviosa. La calidez en su voz no logró disimular la incomodidad en sus ojos. Lucas sintió que el aire se volvía más denso, como si algo oscuro se hubiera asentado sobre ellos. «¿Quiénes son ellos?». Lucas apenas podía pronunciar las palabras. Su voz temblaba y sus ojos recorrían a los niños, luego a la mujer, buscando respuestas en sus rostros, pero encontrando solo misterio y una profunda sensación de incomodidad. «Esta es mi familia», dijo Stefan, sonriendo de manera tensa. «Mi esposa, Marta, y mis hijos, Lucas y Sofía». El nombre de su hijo resonó en los oídos de Lucas como un golpe helado. No podía ser cierto. ¿Cómo podía Stefan no haberle dicho nada sobre esta parte de su vida? ¿Cuánto tiempo llevaba ocultándole esta realidad? La sonrisa de Stefan ya no era la de antes. Ahora estaba cargada de una tensión palpable. «Pero yo no sabía que tenías una familia», murmuró Lucas casi sin poder creer lo que veía. «Sí, bueno, no es algo de lo que hablara mucho», respondió Stefan, rascándose la nuca, su nerviosismo evidente. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucas. Algo no estaba bien. La incomodidad en el ambiente era insoportable, y de repente, el aire parecía haberse espeso aún más.
sintió que una ola de pánico lo envolvía, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Stefan estaba ocultando algo y Lucas lo sabía. Algo muy oscuro. La cena continuó, aunque el ambiente ya no era el mismo. La incomodidad se reflejaba en las palabras forzadas, en las miradas rápidas y furtivas. Lucas intentó seguir la conversación, pero su mente no podía dejar de pensar en la enorme grieta que acababa de descubrir en la vida de su amigo. A medida que la cena avanzaba, las preguntas no dejaban de martillar su mente. ¿Por qué nunca había hablado de su familia? ¿Por qué había decidido ocultarlo? Cuando Marta se levantó para ir al baño, Lucas aprovechó para preguntarle a Stefan a solas: ¿por qué nunca me hablaste de ellos, Stefan? Stefan lo miró con una expresión que, por un segundo, pareció demasiado fría. No era el amigo que Lucas conocía, el que siempre sonreía y decía las palabras correctas. Esta vez, los ojos de Stefan eran oscuros, inexpresivos, como si una capa de distancia se hubiera interpuesto entre ellos. No es algo fácil de contar, dijo Stefan con voz baja. Hay cosas que no entiendes, Lucas. Cosas que no se pueden explicar. ¿Qué cosas? Dímelo. Lucas sintió que su paciencia se rompía. Las palabras parecían salir de su boca sin que él las controlara. La angustia crecía y una parte de él, aquella parte más racional, le decía que tenía que irse, que debía alejarse de esa situación lo más rápido posible. Pero su curiosidad, su necesidad de entender, lo mantenía en su lugar. Stefan miró alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando. Entonces, en voz baja, casi un susurro, dijo: no todo es lo que parece, Lucas. Mi familia no es lo que crees. Nada en mi vida lo es. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que te arrastra a la oscuridad? Algo que te consume, que te controla y no te deja ser libre. El corazón de Lucas dio un vuelco. La expresión de Stefan, esa mirada fría y distante, no era la que conocía. Algo se había roto, algo oscuro y peligroso se estaba desbordando. ¿Qué quieres decir con eso? Component placement, preguntó Lucas con la voz temblorosa. ¿De qué estás hablando? Pero antes de que Stefan pudiera responder, Marta volvió y la conversación se desvió, pero el aire entre ellos había cambiado. Ya no había confianza ni camaradería. Ahora solo había miedo. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Lucas no podía dejar de pensar en aquella noche en el restaurante. Decidió investigar más sobre la vida de Stefan, aunque sentía que estaba cruzando una línea peligrosa. Comenzó a observar a Stefan desde lejos, a seguirlo en redes sociales, a buscar pistas sobre su vida personal. Cuanto más indagaba, más oscuro se volvía todo. Un día Lucas decidió confrontarlo de nuevo. Esta vez quería respuestas. Se reunió con Stefan en su casa, un lugar que parecía tan acogedor como cualquier otro, pero que ahora Lucas veía con otros ojos. La sensación de estar siendo observado, de ser parte de algo mucho más grande y aterrador, lo consumía. Stefan, necesito saber la verdad, le dijo sin rodeos. Stefan suspiró, como si estuviera esperando este momento. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, una vez llenos de calidez, ahora estaban vacíos. En un susurro, como si el miedo lo tuviera atrapado, dijo: mi familia no es real, Lucas. Todo esto es parte de un juego. La gente que ves, Marta, los niños, son sombras, ilusiones. Yo soy parte de algo mucho más grande, algo que no puedo controlar. Ellos me controlan. El pánico recorrió el cuerpo de Lucas como una ola helada. El horror se reflejaba en sus ojos mientras Stefan le confesaba que su vida, su existencia, era una mentira. Todo había sido una fachada. ¿Qué estás diciendo? Srenía, balbuceó Lucas. Stefan se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal atrapado. Ellos me buscan, Lucas. Quieren que complete lo que empezaron hace años, pero no puedo. En ese momento el reloj en la pared comenzó a sonar, un sonido cada vez más fuerte y desquiciante. Los relojes de la casa comenzaron a hacer ruido, como si cada segundo fuera una amenaza, una condena. La casa comenzó a retorcerse, las paredes se cerraban sobre Lucas. La luz titilaba y las sombras se alargaban, como si algo estuviera acechando, esperando el momento adecuado para devorarlo todo. En el último momento, cuando Lucas intentó escapar, Stefan lo detuvo. No había forma de salir de allí, no había escape.
La puerta se cerró tras él con un sonido seco, y el rostro de Stefan se transformó en una máscara de terror. Ellos ya vienen, Lucas. No hay forma de salir. Estás atrapado. Y en ese instante el reloj dejó de sonar. El silencio se apoderó de la casa, y las sombras tomaron forma. Estela y el protagonista, Alex, habían comenzado su relación de forma rápida e intensa. Ambos se conocieron en una fiesta a finales de verano y desde ese momento, la conexión fue instantánea. Alex nunca había experimentado algo similar. La atracción física era innegable, pero había algo más en Estela, algo que no podía identificar. Tenía esa aura de misterio, de poder, de algo oscuro que lo fascinaba. A menudo se sentía incapaz de decir que no cuando ella le pedía algo, aunque lo que le pedía era inusual y a veces incluso perturbador. La relación comenzó a avanzar con una rapidez que dejó a Alex sin aliento. Estela era directa, dominante, con una presencia que no podía ignorarse. Las citas eran intensas y, aunque al principio le pareció algo emocionante, pronto comenzó a sentir que estaba perdiendo el control sobre su propia vida. Ella lo atraía, pero también lo sometía. Lo hacía sentir vulnerable y dependiente de ella. Un día, después de 3 semanas de relación, mientras estaban en su apartamento, Estela le dijo algo que Alex no podía creer. «Necesito un riñón tuyo», dijo Estela sin titubear, como si estuviera hablando de cualquier cosa trivial, como si le pidiera prestado un libro o un par de zapatos. Alex se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que había oído. No era posible, no podía estar hablando en serio. Estela lo miró fijamente, con una sonrisa casi diabólica en sus labios. Era una sonrisa fría, calculadora, como si supiera exactamente lo que pensaba, pero también como si disfrutara de la confusión y el miedo que comenzaba a aparecer en los ojos de Alex. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alex, su voz temblando ligeramente. «Te lo he dicho», respondió Estela sin apartar la mirada. «Un riñón. El mío está fallando, no tengo mucho tiempo». Alex sintió un nudo en el estómago. En su cabeza se formaban pensamientos caóticos y contradictorios, pero había algo en la forma en que Estela lo miraba, algo en su voz, que lo mantenía paralizado. Estela continuó hablando. Su tono se tornó más suave, casi seductor, pero sus palabras no hicieron más que aumentar el miedo que sentía. «Sabes que te amo, ¿verdad?», le dijo Estela, acercándose a él con pasos lentos, como si estuviera jugando con él, disfrutando de cada segundo. «Te amo de verdad, Alex, pero si me amas entenderás que lo que te pido no es mucho. Es una prueba de tu amor. Solo un sacrificio pequeño, algo que podemos superar juntos». Alex tragó saliva, pero las palabras no salían de su boca. No sabía qué hacer ni qué pensar. Estela había dicho algo tan surrealista que su mente se negaba a aceptar que estuviera siendo serio. ¿Cómo podía pedirle algo así? Pero más allá de las palabras, había algo en el aire, algo siniestro en la atmósfera. La tensión era palpable y algo oscuro parecía crecer en el cuarto. «Estela, yo... no puedo». Su voz fue apenas un susurro. La expresión en el rostro de Estela cambió de inmediato. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por algo mucho más aterrador. Una furia contenida, una amenaza latente. La habitación se volvió opresiva, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Estela no decía una palabra, pero la presión era tan fuerte que Alex se sintió casi asfixiado. De repente, Estela se levantó y comenzó a caminar hacia él. En su rostro había una expresión que Alex nunca había visto. Era una mezcla de desdén y furia. «¿Te atreves a negarme?», preguntó con voz baja, pero cada palabra parecía cargada de veneno. Antes de que Alex pudiera responder, Estela lo empujó hacia la pared y un grito de terror recorrió su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esta mujer que se había disfrazado de amor? ¿Cómo había llegado a este punto? Pasaron algunos días y Alex intentó evitar el tema del riñón. Estela no dejó de insistir, pero él, aunque aún asustado, intentaba poner límites. Entonces llegó el momento en que Estela decidió que había llegado la hora de mostrarle su lugar. Durante una reunión con amigos de ambos, Estela reveló su verdadera intención. «¿Sabían que Alex se niega a darme un riñón?», dijo en voz alta, con una sonrisa maliciosa. Todos en la mesa se quedaron en silencio, mirando a Alex. La atmósfera cambió de inmediato.
Se volvió pesada, y todos parecían esperar algo, como si una tensa expectativa flotara en el aire. Alex intentó reírse nerviosamente, pero no pudo evitar sentir cómo la mirada de sus amigos lo atravesaba, como si él fuera el que estuviera haciendo algo terrible, como si fuera el culpable de todo lo que estaba pasando. «Estela, por favor», intentó decir, pero ella lo interrumpió. «No es gracioso, Alex, me estás humillando, y todos lo saben», dijo ella, y su tono se volvió cortante, sin rastro de la ternura que alguna vez parecía tener. Alex sintió un pánico creciente. Cada palabra de Estela lo hería, como si estuviera siendo despojado de su dignidad enfrente de todos. Sus amigos comenzaron a murmurar entre sí. Algunos se veían incómodos, otros parecían indiferentes, como si esto fuera lo más natural del mundo. El terror de Alex creció a medida que Estela no solo lo humillaba frente a sus amigos, sino que también lo acusaba de ser egoísta, de no amar realmente. Nadie lo apoyó, nadie se puso de su parte. Sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin, una pesadilla que él mismo había alimentado con su incapacidad para decir no. La relación de Alex y Estela se volvió aún más opresiva. Estela no dejaba de presionarlo, y cada vez que él intentaba poner límites, ella lo manipulaba, lo controlaba, lo hacía sentir que él era el que estaba en falta. Alex comenzó a tener pesadillas, sueños en los que veía a Estela, pero no como la mujer que había conocido al principio, sino como una figura oscura y monstruosa que lo perseguía, que lo devoraba lentamente. Finalmente, una noche, después de una discusión particularmente tensa, Estela lo miró con unos ojos fríos, llenos de algo indescriptible, algo que rozaba lo sobrenatural. «Si no me das lo que quiero, Alex», dijo con voz baja y peligrosa, «te haré desear no haber nacido». Alex no pudo soportarlo más. La relación había dejado de ser humana. Ya no era un amor, sino una pesadilla que lo había consumido por completo. No podía escapar, no podía negarse. El miedo lo mantenía prisionero. El miedo alcanzó su punto máximo cuando Estela, una noche sin previo aviso, lo llevó a una clínica clandestina. Allí, rodeados de médicos y enfermeras que parecían no tener ningún escrúpulo, Alex fue colocado en una mesa de operaciones. Estela lo miraba desde la esquina de la habitación, su rostro impasible, mientras él luchaba contra el miedo y el pánico. Antes de que lo sometieran a la cirugía, Estela se acercó a él y susurró: «Lo prometí, Alex. Te amo, pero esto es lo que necesito». La última imagen que Alex vio antes de perder la conciencia fue la sonrisa fría de Estela, la misma sonrisa que lo había cautivado desde el principio, pero ahora llena de algo mucho más oscuro. Al despertar, Alex se dio cuenta de que todo había sido una trampa. Estela nunca lo amó. Todo había sido un juego de manipulación, de control, y él había caído en ella. La historia terminó con Estela saliendo del hospital, su rostro impasible. No necesitaba el riñón de Alex. No lo necesitaba porque lo que realmente quería era su sumisión total, su alma. Y así Alex se quedó atrapado en su propia pesadilla, un prisionero de una mujer que lo había devorado desde el primer día.